no dedicarnos a ver cómo generamos puestos de trabajo? Joyce, un tema, un camino que el Ecuador había tomado para el desarrollo social, para el desarrollo armónico de las ciudades en las distintas regiones del país, fue el estimular la descentralización y las autonomías municipales. Y sobre esa base, no solamente Guayaquil, que es un ejemplo, pero otras ciudades del país, como Machala, como Loja, como Atuntaqui, como Cuenca y otras, se desarrollaron estimulando a su propia población a trabajar, a respetar más a la ciudad, a cumplir con los impuestos que debía para con sus respectivas municipalidades, quien a su vez les devolvía en obras y en servicios lo que cada uno estaba tributando, pagando de impuestos de acuerdo con la ley y que correspondían al organismo seccional. Sin embargo, ahora se quiere volver al pasado, hacer un retro, ¿verdad?, hacia un Estado centralista. Y hay ya un proyecto de ley muy avanzado del gobierno con el congresillo que obedece fielmente sus mandatos. Con los firmones. Exacto, con los alzamanos, para quitar esa autonomía municipal. En las universidades, muchas universidades del país, privadas y públicas sobre todo, lograron desarrollar unidades académicas apropiadas sobre la base de autogestión. Ahora se dijo que no puede haber la autogestión y que tiene que ser absolutamente gratuita en el sector público. Y las universidades ecuatorianas tienen un gravísimo problema de financiamiento porque no tienen cómo pagar a los profesores de esas unidades académicas creadas bajo el sistema de autogestión, y que son unidades académicas mucho más de impacto en el sector laboral. Y por otro lado se les quiere imponer una Secretaría Nacional de Educación Superior que de alguna manera controle u oriente la acción de las propias universidades. Yo creo que ese retro hacia el pasado estatista, y he dado solamente dos ejemplos, el caso de las municipalidades y el caso de las universidades ecuatorianas, es sumamente grave para el país, es volver al pasado, que no dio resultado en su momento. Y sobre todo para la gente pobre, clase media, porque por ejemplo hoy día más que nunca necesitamos las carreras técnicas, y en el caso de la Politécnica el 80% de sus ingresos eran autogestión. Eliminando los 80% de ingresos, en este momento la Politécnica está quebrada y prácticamente está paralizada. ¿Quién se va a perjudicar? Precisamente la gente que no tiene la suerte de conseguir becas para irse afuera, y que no tiene la suerte que tengan sus padres unos medios económicos para irse afuera, o que no tenga la suerte de tener afuera un migrante que se haya hecho rico. Entonces, yo te digo esto, hablando precisamente de democracia, estamos viviendo aquí la desaparición de un país que tiene un potencial espectacular. Si es así, ¿por qué seguimos siendo momias y no participamos? Porque si, digamos nosotros, yo tengo entendido que siendo el 95% de la gente independiente que no pertenece a ningún partido político, a nosotros no nos importa quién hace el cambio, pero se votó aquí por el cambio hacia adelante, no en retro, ¿o estoy equivocada? No cabe duda que los ecuatorianos en las últimas elecciones han querido un cambio. Han querido eliminar a los políticos de siempre, como se llamó, y por lo tanto que vengan nuevos actores políticos que den la posibilidad de ese cambio. Ahí están los nuevos actores políticos, pero lamentablemente el cambio, en lugar de ser hacia adelante, están haciendo un cambio hacia atrás, con estrategias, con planteamientos, con actitudes, con pérdida de libertad que en ninguno de los países ha dado resultado. No ha dado resultado. ¿Por qué vamos a seguir esa franquicia que pretende imponer Chávez y que lamentablemente acá obedientemente se está cumpliendo? Se la ha cumplido en el proceso de concentración de poder. Se la ha cumplido en el proceso de reformas constitucionales para permitir
una permanencia de mayor tiempo en el poder. Y yo creo que todo eso repercute en contra de la gente, que lo único que quiere es trabajo, libertad, seguridad y paz. ¿Tú no crees que ya la gente está cansada de la confrontación, del odio, y que en este momento, digamos, los generadores reales de puestos de trabajo son lo que se llama aquí emprendedores o empresarios? ¿Por qué tú crees que hay ese odio hacia los empresarios, hacia el odio de clases, hacia ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando efectivamente es mucho más fácil odiar, destruir, desarmar, que armar, construir y amar? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que tú das como receta para que esto cambie? Bueno, más que una receta es simplemente un análisis. El Ecuador durante mucho tiempo vivió una actitud de políticos que incentivaban el odio, que incentivaban la confrontación, la lucha de clases, los pobres contra los ricos, los obreros contra los patronos, y luego se fueron cambiando hasta los términos, ¿verdad? En general ya se llamaba trabajadores, empleados y obreros, se llamaban empleadores, ya no era patrono, para no dar la idea de que era de la época de la esclavitud, y se fue buscando un ambiente de armonía en todos los sectores, y durante años se ha vivido ya ese ambiente de mayor armonía, de mayor diálogo, de discusión, de mejoramiento. Tú no ves, como se veía hace algunos años, gente sin zapatos en todos lados, en las calles, en todas partes. Tú ves que la gente se viste más o menos bien según sus propias posibilidades, aún en los sectores más bajos de la población. Es decir, ha ido mejorando, pero en un ambiente de armonía, en un ambiente de confrontación, no se puede. Así es. Y lamentablemente eso es lo que se ha incentivado, no solamente a nivel político, sino a nivel ciudadano, y eso es sumamente grave. Ojalá que haya una toma de conciencia en ese sentido y se busquen objetivos comunes, permanentes, en que todos, los gobernantes y los gobernados, los ciudadanos comunes, el presidente de la República y los distintos representantes de la voluntad popular, podamos ir en una misma dirección, juntos, en armonía y en paz. Pareciera que se hace todo el esfuerzo para quitar la autoestima que este país le había adquirido con la dolarización. Vamos a un corte, enseguida volvemos.